Ok. Eh, Gracias, Mariela, por la invitación. Es un placer estar en esta salita de vuelta aquí, como mi alma mater profesional, porque yo trabajé 3 años acá y quiero mucho esta salita. Esta era mi salita linda donde hacía clases y torturaba a muchos estudiantes, por lo que me han contado. Eh, Entiendo que la gran mayoría acá son profesores de liceo, ¿cierto? Entonces yo preparé un tema bien básico, que de hecho nos lleva hacia la matemática más básica que puede haber, multiplicaciones. Pero vamos a tratar de ver un montón de métodos no estándar de multiplicar y vamos a tratar de explicar el porqué de esos métodos, porque lo que yo he visto últimamente es que aparecen muchas explicaciones de cómo se hace este tipo de procesos. Muchos, por ejemplo, videos en YouTube que andan dando vueltas sin explicar el fundamento de por qué funcionan. Entonces yo me voy a tratar de focalizar en esto último, en el por qué funcionan, y tratar de transmitir algo que ustedes van a evaluar si les sirve o no para las clases, que enseñar estos métodos de, por ejemplo, no solo desde la operatoria, sino que también desde el álgebra, por qué un método funciona. Entonces, quiero saber, ¿se saben las tablas de multiplicar con los dedos? ¿Quién se los sabe? Levante la mano. ¿Saben multiplicar? Bueno, las del 1 al 5 las vamos a dejar abajo, son fáciles, ya no necesitamos un método muy especial, esos son memorizables. A pesar de que hay métodos entretenidos, por ejemplo, bueno, uno abre YouTube, coloca método de multiplicar y encuentra un montón de cosas que uno se sorprende. Por ejemplo, creo que hoy vi por primera vez esto. Aquí yo coloco un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 7, 8, 9. Creo que así es. Y ahí está la tabla del 4 en este sentido. 4 por 0 es 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. ¿Ok? La tabla del 4. Es una cosa bonita que funciona, tiene que ver con congruencia en módulo 4, claramente, ¿cierto? Tiene que ver con algo así. Pero digamos que las tablas del 0 al 4, sobre todo la del 0 y la del 1, uno tiende a aprenderse la memoria y ya empiezan a tener problemas a partir de la tabla del 6, 7 y eso. Entonces hay un método muy bonito para multiplicar números entre 5 y 10. Por ejemplo, voy a escoger una, voy a multiplicar 6 por 7. 6 por 7 es 42. ¿Ah? O eso debiera dar, ¿cierto? No quiero equivocarme porque me están filmando, entonces si cometo un error va a quedar a la posteridad. 6 por 7 es 42, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hace alguien con los dedos? Entonces, los dedos nos van a permitir contar desde el 5, es decir, voy a suponer que ya tengo un 5, entonces el 6 va a quedar representado por un dedo y el 7 va a quedar representado por 2 dedos, ¿cierto? Y yo los voy a juntar. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me van a quedar dedos abajo y dedos arriba, ¿cierto? Yo cuento cuántos dedos abajo tengo, 3. Y los de arriba, tomo los de la izquierda que son 4 y los de la derecha que son 3 y los multiplico. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tengo 3 dedos abajo, ¿cierto? 3. Y además tengo 4 a izquierda y 3 a derecha arriba, y yo los multiplico, son 12. Entonces, el resultado de multiplicar 6 por 7 es hacer un 30 y 12, que viene a ser un 42, porque el 10 pasa al 3. ¿Ok? Eso se transforma en un 42. Tal vez no es el ejemplo más simple porque tiene una suerte de reserva. Pero veamos algo que sea más concreto. 8 por 7. O 7 por 8. Este es un 7. Yo lo hago 8 por... Estamos al revés, ¿no? 8 por 7. Este es para usted. Este es un 8 y este es un 7. ¿Cierto? Y ahí los junto. ¿Abajo cuántos tengo? Y arriba. 3 y 2. Pero eso se multiplican. 6. Sería un 5 en la decena y un 6 en la unidad. 8 por 7 es 56. ¿Ok? 5 y 6. ¿Ok? ¿Está claro el método? Por ejemplo, 8 por 8. 6. 2 por 2, 4. 64. ¿Está claro? ¿Todos conocían esto o no lo conocían? ¿Quién lo conocía? Sí lo conocía. Sí. Ya. Lo que vamos a ver es una explicación de por qué esto funciona. Obviamente yo les puedo decir esto funciona porque funciona en todos los casos. Ustedes chequean todos los casos y ven que funciona y funciona. Es una explicación, entre comillas, digamos, ¿cierto?
Está claro, sí, chequeo que funciona en todos los casos y funciona. Ahora, uno le puede poner el lenguaje del álgebra a esto, ¿ok? Y voy a tratar de hacerlo, aunque yo soy pésimo para el dibujo, pero voy a tratar de ilustrar qué es lo que estamos haciendo. ¿Está claro? Entonces yo voy a borrar acá. Y vamos a volver con otra multiplicación, a ver una que nos cueste. 7 por 7, 49, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Tengo dos deditos y dos deditos que me están representando al 7, porque tenía 5 y 5 más. Entonces, en realidad, cuando yo junto las manos en el 7 por 7, estos son dedos, ¿ah? ¿Ok? Entonces yo lo estoy juntando acá y esos quedan separados, ¿ya? ¿Está bien? No sé de qué especie son esas manos, pero en fin. ¿Ok? Ese es un 7 por 7. Ahora, en general lo que yo estoy multiplicando es 5 más algo por 5 más algo. Tengo un algo a la izquierda y un algo a la derecha, ¿cierto? ¿Cuál sería ese algo? Le voy a llamar X. Y a esto le voy a llamar Y. En este caso son iguales, pero es porque es 7 por 7. ¿Está claro? Y lo que yo estoy multiplicando es 5 más X por 5 más Y. ¿Está claro? Entonces, esta es la representación gráfica, o con los dedos, de hacer la multiplicación 5 más X por 5 más Y. ¿Cierto? 7 por 8, 7 por 9, 8 por 9, 9 por 9. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la regla que yo les dije? Les dije, yo sumo abajo y multiplico arriba. ¿Cierto? Ahora, sumo abajo y lo pongo en las decenas. ¿Cierto? Ahora, sumar abajo significa X más Y. Y como lo coloco en las decenas, le pongo un 10. ¿Cierto? ¿Está claro? Lo estoy multiplicando por 10. Y lo que les dije es que multiplico arriba. Ahora, ¿cuánto hay arriba? Si aquí hay X, ¿cuántos dedos tengo acá? 5 menos X. ¿Y acá? 5 menos Y. Entonces yo lo que estoy multiplicando es 5 menos X por 5 menos Y. ¿Ok? Y yo lo que les estoy diciendo es que estas dos expresiones algebraicas son, de hecho, iguales. Y eso es una pura identidad algebraica. La podemos desarrollar. Miren, desarrollemos el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, lo voy a hacer por separado, que no sé si dan lo mismo. Y vamos a constatar que son exactamente lo mismo. Esto es, aquí hay una doble distributividad, ¿cierto? Entonces sería 25 más 5x más 5y más xy. ¿Cierto? Eso es la izquierda. ¿Está claro? Y en la derecha, ¿qué es lo que tengo? Tengo 10x más 10y, 5 por 5, 25, menos 5x, menos 5y, y el menos con el menos me queda más xy. ¿Cierto? Y si se fijan es lo mismo, porque aquí tengo el 25, y aquí el 10x con el menos 5x me da 5x, esto me da el 5y, el 10y con el menos 5y, y aquí me queda un xy. ¿Está claro? Entonces, este método, en el lenguaje del álgebra, se fundamenta en una identidad algebraica bien sencilla que es esa. ¿Okay? Entonces, ahí uno puede aterrizar el álgebra a algo súper concreto. ¿Por qué yo puedo multiplicar por los dedos? Porque hay una identidad algebraica que funciona. Y si se fijan, lo interesante es que o una cosa notable es que yo hice esta identidad, o yo me serví de ella para multiplicar solo para valores enteros entre 0 y 5, que son los dedos, ¿cierto? Pero en realidad esto es una identidad algebraica totalmente general, vale para X, entero positivo, entero, racional, real, complejo, lo que sea. ¿Ok? Pero me está sustentando esto. Ya, los que conocían este método, ¿saben multiplicar 12 por 12 con los dedos? ¿Sí? También se juntan los dedos, ¿cierto? Pero es otra regla. Entonces hay que tratar de acordarse porque uno comete errores en esto, ¿eh? Que es que hay una regla para uno y una regla para el otro, pero que se sustentan con algo algebraico. Aquí era... ahora... Exacto. Ahora aquí estábamos, ¿cómo era? Sumando abajo y multiplicando arriba, ¿cierto? Ahora voy a hacer, de hecho esta es más fácil,
voy a elegir algo que... ¿14 por 12, cuánto es? Vamos a hacer 14 por 12. Mentalmente, 14 por 12. No está tan fácil. 144, 12 por 12. 156. 168, ¿cierto? 168 dice la calculadora. Ya. Entonces yo lo voy a hacer lo mismo. Ahora esto va a representar 12, o sea que habían 10 antes. Y esto va a representar 14, ¿ya? Y esto es 12 por 14 o 14 por 12, yo lo veo de una manera, ustedes de otra, ¿cierto? Lo mismo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar abajo y multiplicar también abajo. Entonces, ¿cuánto suman abajo? 6. ¿Y cuánto multiplican? 8. Entonces, 14 por 12 por... Tiene un 6, un 8 y lleva un 1 porque me va a dar algo mayor que 100. 168. 6 es lo que suma y 4 por 12 es 8 abajo, es lo que multiplica. ¿Está claro? Esa es la regla. Antes sumábamos abajo y multiplicábamos arriba, ahora sumamos abajo y multiplicamos abajo. ¿Está bien? ¿Funciona? 13 por 13, 169. 13 por 14. Esto lo voy a hacer. 13 por 14. Veamos. Un 1 porque va a ser mayor que 100. Después vamos a ver la identidad que lo va a explicar. ¿Cuánto hay abajo en total? Hay que sumar. 7. ¿Y cuánto multiplican? Ya. Entonces sería un 172, ¿cierto? Que se transforma en un 182. ¿Está claro? El 1 pasa para el lado. Esto es un igual entre comillas, ¿ya? Esto es informal. Esto yo lo tengo que transformar en un 182. Esto es como el tipo de reserva que aparece en este sistema. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Está clarito el método, cierto? Ya, ahora, ¿por qué funciona? Bueno, va a haber algo parecido a esto. De hecho, esta identidad es bien simpática, la que vamos a ver ahora, la que justifica esto, de hecho, es más sencilla aún. ¿Cuál? 16 por 17. Ah, no se puede. No se puede con este. Si uno, la verdad es que, sí. Claro. Claro. Tampoco voy a poder multiplicar 8 por 13, por ejemplo. ¿Ah? Pero deben haber métodos de este tipo. Simplemente quería explicarle algunos para que los tuvieran. Hay muchos métodos alternativos. Por ejemplo, está el de la tabla del 9, ¿la conocen o no? Con los deditos. El 9, ahí está 9 porque quedan 9 dedos. Ahí hay ustedes lo están viendo al revés ya. 18, ¿cierto? Porque hay 1 y 8. 27 porque hay 2 y 7 para el lado. 36, 45, le cuesta 54, 5 y 4. Esto es medio metalero, hacia 63, 72, 81, 90. ¿Cierto? Esa es la tabla del 9. Ok. Ya, ¿por qué funciona esto? ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Voy a colocar mis dedos de T acá. Y ahora voy a representar... Aquí está la conexión, ¿eh? Ese es el punto de encuentro. Aquí estoy representando, por ejemplo, 17 por 18. Perdón, 12 por 13. ¿Cierto? 12 por 13. Y lo que yo estoy diciendo es que eso va a ser un 1 en la centena. ¿Ok? Entonces sería 100 más... yo dije que sumaba abajo y lo ponía en la decena. Entonces sería 10 por x más y. Donde esto es la cantidad de dedos que tengo abajo y esto es la cantidad de dedos que tengo abajo acá a la derecha. Y lo último es sumar el producto, ¿cierto? Y yo les dije que eso era lo mismo que 10 más x por 10 más y, ¿cierto? Que a fin de cuentas la multiplicación que estamos haciendo. En este caso el x vale 2, entonces es un 12 y este es un 13. 12 por 13
es igual a 100 más 10 veces 5, ¿cierto? Más 2 por 3, 6, 156. ¿Ok? Y la verdad es que esto es una igualdad, pero evidente. Es simplemente una doble distribución. 10 por 10 es 100, 10 por x, 10x, 10 por y, 10y, y x por y, x. ¿Está claro? De nuevo, el álgebra es el que me ayuda a establecer eso. De hecho, uno puede pensar en algunos casos límite. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo como si hubieran dedos, pero piensen qué pasaría si no hubiera ningún dedo abajo. O sea, si yo estoy multiplicando por 10. El método también funciona, uno lo tiene que reinterpretar, pero también funciona porque la identidad funciona. ¿Ok? Piensen un poquito eso. Ya, les voy a enseñar el último con los dedos. 16 por 17. De nuevo, vamos a juntar los dedos, acuérdense. Si era 6 por 7, era suma abajo y multiplicación arriba, ¿cierto? Si era 11 por 12, era suma abajo y multiplicación abajo. Ahora estamos representando igual 16 por 17. 16 por 17, ¿cuánto es? ¿Alguien puede hacer el cálculo? Es lento, ¿cierto? Es lento si ocupamos nuestro sistema así de multiplicar, sumar, poner en reserva, es lento. Ya, 16 por 17, de nuevo. Sumamos abajo, ¿cuánto le dio? ¿Perdón? 100, 272. Ya. Ok. Ya. Bueno, no es el ejemplo más fácil porque hay reserva, bueno, en fin. Voy a sumar abajo y multiplicar arriba. Igual como hacía 6 por 7. ¿Ok? ¿Cuánto me da sumando abajo? 3. ¿Y cuánto me da multiplicando arriba? 12, ¿cierto? Ya. Entonces, 16 por 17 va a ser lo siguiente. Primero tiene que ir un 2, porque va a haber un 200, va a ser mayor a 200. Va a haber un 2. Después viene lo que yo les dije, sumar abajo. ¿Cuánto suma? Pero en vez de colocar 3, coloco el doble. 6. ¿Ok? Esa es la regla que después vamos a verificar. ¿Está claro? 6. Y después tengo que multiplicar arriba. 12. Entonces sería un 260 y 12, ¿cierto? Le voy a poner comillas de nuevo, ¿ya? 260 y 12 que se transforma en un 272. ¿Está claro? Hagamos otro. 18 por 18. ¿Alguien tiene calculadora? Porque la verdad es que yo no. 218 por 18 sería... Hagámoslo rápidamente. Sería 200, sumo abajo, 3 y 3, 6, pero tengo que colocar el doble, ¿cierto? Sería un 12. Y después multiplico arriba, 4. 212 y 4. O sea, eso se transforma en 324. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a usar el mismo dibujo, pero piensen que ahora con la misma disposición estamos representando una cosa diferente. Primero esto representaba 7 por 8, después representó 12 por 13 y cambió la regla. Ahora está representando 17 por 18, ¿cierto? Entonces esto es una representación de ¿qué multiplicación? De 15 más x por 15 más y. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Está claro? ¿Y cuál es la regla que yo le estoy diciendo? Le estoy diciendo que empieza con un 2. O sea, es un 200. Después le estoy diciendo que sumen lo que hay abajo, o sea, x más y, pero están tomando el doble. Entonces ya no lo están multiplicando por 10, lo están multiplicando por 20, ¿cierto? Entonces sería más 20 veces x más y, y que después tomen los de arriba y los multipliquen. ¿Cuál era el de arriba acá? 5 menos x y aquí es 5 menos y. 5 menos x
5 menos i. Yo le estoy diciendo que esas dos expresiones son iguales. ¿Ok? ¿Me creen o no? Podemos chequearlo, podemos reducir una en la otra. Son dos expresiones algebraicas que son totalmente equivalentes. Y es bien sorprendente, pero hagámoslo, miren. ¿Cuánto es 15 más x por 15 más y? ¿Cuánto es 15 por 15? 225, ¿no? 225 más 15x más 15y más xy, ¿cierto? Ya, ok. Está todo desarrollado. Y la otra expresión, 200 más 20 x más y más 5 menos x, 5 menos y. Eso es con nuestro algoritmo para multiplicar, ¿cierto? Hagámoslo. Esto es 200, 20x, 20y. Y aquí distribuyo de nuevo. Esto es 25 menos 5x menos 5y más xy. ¿Cierto? Milagro. 200 y 25, 225. 20x menos 15x, 15x. 20y menos 5y, 15y. Y el xy. ¿Se dan cuenta? Esta expresión y esa expresión son lo mismo. Por lo tanto, la multiplicación que yo quería hacer y el valor que yo obtengo por mi algoritmo van a ser iguales. ¿Está claro? Les dejo como tarea inventar métodos para multiplicar 22 por 23, 27 por 28. La verdad es que no sirven de mucho ya a esa altura, pero es interesante por lo menos aterrizar, porque estas son multiplicaciones prácticas, uno tiende a no saberse las tablas entre el 10 y el 20, pero aparecen y la verdad es que uno lo hace así rápidamente. A veces se le olvida el algoritmo, se le olvida cuál sumo y cuál multiplico. Basta hacer un ejemplo para acordarse. Ojalá un ejemplo no simétrico. Sí. En general este 6 por 7 funciona. Y ahí uno se acuerda y después ejecuta la que uno quiere. ¿Está claro? Pero en fin, estos son métodos bien bonitos y como les decía, andan dando vueltas muchos videos en YouTube donde explican cómo hacerlo, pero no explican el por qué funcionan. Por qué funcionan en esta identidad algebraica que son interesantes para aterrizar un poco el álgebra, ¿cierto? Porque el álgebra a veces, por lo menos en mi experiencia en la escuela, es que es presentada, o era presentada de una manera así seca, así de repente álgebra, estas son expresiones algebraicas, estas se suman, así se multiplican, y la verdad es que se nos olvida decir a veces qué representan. Son abstracciones de cosas que son súper concretas, por ejemplo, cantidades de dedos, ¿cierto? Y otra cosa que es súper importante, que es más o menos una idea que ya está bien, digamos, relativamente madura en la comunidad de gente que investiga la forma de hacer matemática del ser humano, es que la aritmética tiene mucho que ver con cosas en nuestra cabeza, o ni siquiera en nuestra cabeza, no es muy claro, con procesamiento de imágenes. ¿Eh? Cuando nosotros hacemos operatoria, nosotros tendemos a procesar imágenes más que números. ¿Eh? Eso es algo que está bien estudiado. Por ejemplo, hay gente de neurociencia que ha estudiado, que dice que cuando uno ejecuta operatorias mentales, no activa las zonas del cerebro que creían que uno activaba, activa otras, activa zonas que están relacionadas con la motricidad, con el situarse en el espacio. Y eso es una cosa súper interesante porque te retrotrae al hecho de qué es exactamente lo que uno está ejecutando cuando hace matemáticas. Y a mí me encanta esto porque esto de alguna manera nos devuelve a una forma que tenía antiguas culturas de ver la matemática, la veían de una manera mucho más visible, mucho menos computacional. ¿Ok? Y lo que les voy a explicar ahora es otro método de multiplicar que se ha vuelto bastante popular, de nuevo gracias a YouTube, porque de nuevo hay muchos videos en YouTube que lo explican, y que se le llama la multiplicación japonesa en general. ¿Sí? Eso la conocen todos. ¿Todo el mundo la conoce? ¿No conoce la multiplicación japonesa? China, maya, etíope, rusa, egipcia, todo. Ya. La chilena. Miren, vamos a ver si alcanzamos a hacer alguna.
Yo tenía en el liceo, aquí al ladito, en la República de Francia, aquí a 2 cuadras, una profesora que era normalista y que nos enseñaba, nos teníamos nuestra tabla de multiplicar. Nunca me olvidé porque nos hacía en un papel lustro, nos hizo colocar 100 circulitos y con eso multiplicábamos simplemente moviendo. Hacía la antigua, 4 por 3 era mover 4 y 3. Después 3 por 4 era mover 3 y 4, ¿cierto? O si ustedes quieren, geométricamente también, multiplicar 3 por 4, se lo voy a hacer así. ¿Cuántos puntos quedan? 12, ¿cierto? Y de esa manera así visual, era, por ejemplo, para nosotros era evidente, algo que si uno lo presenta de manera axiomática deja de ser evidente porque pasa a ser un axioma, que es el hecho de que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? La multiplicación es conmutativa porque esta figura y esa figura producen el mismo número de lados. Y si esa representa 3 por 4 en mi notación, esta representa 4 por 3. ¿Está claro? ¿Cierto? Y de hecho así uno puede visualizar todas las propiedades de la operatoria. No son propiedades axiomáticas, son propiedades que uno axiomatizó después de constatar de que eran válidas en las operaciones. Entonces esto representa un 3 por 4. 12 porque me quedan 12 puntos de intersección. Entonces, ya. Pero si ahora yo quiero hacer 21 por 23, no es muy práctico porque tendría que hacer 21 líneas, 23 líneas y contar las intersecciones. Eso es. Pero hay una manera que se ideó hace mucho tiempo, de hecho. Esto aparece en escritos en la India y en Persia, en la Edad Media. Y era así como se aprendía aritmética en algunos periodos de la historia. Hacer 21 por 23 era hacer dibujo. Entonces, 21 por 23, ¿les dije? Sí, 21 por 23. Ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a representar el 21 así. Está claro, ¿cierto? 2 palitos y un palito y los distancio porque uno es decena y el otro es unidad. ¿Ya? Y después voy a hacer el 23. Ese es 2 y después 1, 2, 3. ¿Está claro? Entonces ahí tengo el 21 y así tengo el 23. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. Esto me representa el 21 y esto me representa el 23. Ya. Valor de la multiplicación. Tengo que contar puntos de intersección. ¿Cuántos puntos tengo arriba? Tengo 4, ¿cierto? Veamos si esto funciona. Aquí tengo 4. Después en el nivel medio tengo 8 y aquí tengo 3, ¿cierto? Entonces tengo 4, 8, 3. 4, 8, 3. 21 por 23 es 483. ¿Lo pueden chequear, por favor? Bueno, no quiero equivocarme. ¿Está bien? ¿Está claro el método, cierto? Es simplemente contar puntos de intersección y sumarlos apropiadamente. Aquí tuvimos suerte porque no hubo reservas, pero yo les puedo hacer un sistema o una multiplicación que sea un poco más compleja, donde tengo que considerar reservas. Por ejemplo, multipliquemos 23 por 24. Aquí ya se complica un poco. Entonces hagámoslo de nuevo. 23 por 24. Tengo que hacer un 2 y un 3. ¿Cierto? Y después un 2 y un 4. ¿Está claro? 23 por 24. ¿Cuánto me da? 4. Aquí. 14. Vamos a poner acá al lado cuánto me da, ¿ya? 4, 14. Y finalmente acá. 12. ¿Sí? Entonces 23 por 24 sería 4, 14 y 12. ¿Cierto? ¿Y qué correspondería? El 12 se transforma en 2 y le pasa 1 acá, quedaría en 15. Y el 15 le pasa 1 al lado, queda en 5, ¿cierto? Sería 552.
¿Alguien puede chequear, por favor? ¿Sí? ¿Está bien? 551. ¿Está claro? De nuevo, una cosa que sucede cuando uno enseña estos métodos es que tiende a creer que como que es de mentira, como que es un juego y que al final de cuentas tenemos que volver al método serio que es el de nosotros. La verdad es que no es así, esto es tan serio y de hecho es más serio que el método que ocupamos nosotros. Es tan serio que, por ejemplo, en las escuelas de Japón a los niños se les enseña a multiplicar así. No les enseñan a multiplicar como nosotros les enseñamos. Entonces les voy a dar una apreciación personal porque esto es más natural que la forma en que nosotros multiplicamos. Ya vimos que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? Hicimos 23 por... este era 23 por 21, ¿cierto? Ya. Yo les pido que multipliquen 23 por 21. Y que multipliquen 21 por 23. Y me van a decir, va a dar lo mismo, ¿cierto? Pero hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hacemos 1 por 23, 23, no lo voy a escribir. Y 2 por 23 es 46, sumo 483. ¿Está bien? Y 21 por 23. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Obviamente obtuve el mismo 483. Pero si se fijan, los procesos son diferentes. Yo hice dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo yo le explico a alguien que la multiplicación es conmutativa si yo le enseño a multiplicar a través de la operatoria solamente? Si yo solo enseño a multiplicar a través de la operatoria, esto pasa a ser magia. ¿Por qué me dio lo mismo? ¿Cierto? Ahora, fíjense, bueno, aquí es claro qué es lo que está pasando, ¿cierto? Lo que está pasando es que cuando yo ejecuto esta operatoria, yo lo que estoy haciendo es... este factor juega un papel especial que no juega el otro. Este lo mantengo fijo, el 23. Y lo que estoy haciendo es multiplicar 23 por 1 y después 23 por 20. ¿Cierto? Y eso es lo que yo estoy sumando. Estoy descomponiendo el segundo factor. Y aquí el segundo factor era el primero anterior. Entonces eso es una distribución de un solo lado. ¿Cierto? Estoy distribuyendo respecto solo al segundo factor. Y es así como funciona nuestro operatorio. Ahora, en el método japonés, lo que me gusta es que yo lo que estoy haciendo en realidad es una doble distribución. Y no es que un factor juegue un papel especial respecto al otro. Yo hago lo mismo con los dos. Si hiciera, en lugar de escribir, aquí yo escribí 23 por 21. Si yo escribiera 21 por 23, entonces lo único que tendría que hacer es tomar la figurita y reflejarla. Y esa sería la representación gráfica del 21 por 23. Y ahí es evidente que me va a dar lo mismo, porque es la misma figura reflejada. La cantidad de puntos van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estoy haciendo en estricto rigor ahí? En el 21 por 23. Estoy haciendo lo siguiente. Estoy diciendo que 21 por 23 es igual, lo voy a escribir hacia abajo, es 20 más 1 por 20 más 3. ¿Cierto? Y eso es 400, que es el 20 por 20, ¿cierto? Más 20 por 1, más 20 por 3, más 1 por 3. ¿Están de acuerdo? Una doble distribución. Y esto lo puedo ver así. Esto es 4 por 100. Este es 2 por 1 por 10 y 2 por 3 por 10. Y esto es 1 por 3. ¿Cierto? Estoy haciendo la descomposición total. Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque 4 por 100 significa que yo voy a colocar un 4 en las centenas. ¿Y qué es lo que me quedó? ¿El 4 de dónde venía? Lo voy a descomponer. El 4 venía del 2 por 2, ¿cierto? Entonces mejor lo voy a escribir 2 por 2 por 100. Venía del 2 por 2, ¿qué es lo que me queda representado acá? 2 por 2, 4. ¿Cierto? 2 por 1, el que está representado acá, 2 y 1. 2 por 3, lo mismo, 2 y 3. Y eso quedan en las decenas, por eso yo lo coloqué en la segunda posición. 1 por 3 son la unidad contra unidad, 1 unidad, 3 unidades, aquí está representado. ¿Está claro? Entonces, ese dibujo, de nuevo, es una visualización de este proceso en el cual yo multiplico por doble distribución. Y no como multiplicamos nosotros en el sistema clásico, donde distribuimos solo respecto al segundo factor, que es un método no simétrico.
Ahora, este método se puede hacer para números de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras, de lo que sea. Claro que cuando uno empieza a aumentar la cantidad de dígitos, se vuelve poco práctico. Y también no es muy práctico si los dígitos son muy altos. ¿Ah? Pero es un muy buen método para entender la idea, la noción de qué significa realmente multiplicar. Multiplicar básicamente es intersectar cosas, si uno lo piensa geométricamente. Entonces voy a hacer una de 3 cifras, ¿ya? 113 por 215. Esto está un poco difícil, pero 214, ya. Entonces, de nuevo, 113 lo voy a hacer a izquierda. 1, 1, 3, ¿cierto? Y el 214 sería 2, 1 y 4. Sería algo así, ¿no? De nuevo, hay que hacerlo bien para que queden bien posicionados los puntos. ¿Ah? Si uno lo hace un poco al lote, después va a estar sumando cosas con cosas que no corresponden. Yo traté de hacerlo bien. Espero que haya quedado bien. Esto es un 2, ¿cierto? A esta altura quedaron 1 y 2 sería 3. A esta altura tienen que quedar 3. 4, 5 y 6 serían 11. ¿Está claro? 3 y 4 son 7. ¿Está bien? ¿Y aquí cuántos me quedan? Esto es fácil de adivinar, porque un 3 por 4 serían 12. Entonces, el valor de esa multiplicación viene a ser un 2, 3, 11, entre paréntesis, 7, 12. ¿Hay algo mal? En el 11 son 10, 4 y 6, perdón, son 10, son 10. Perdón. Ahí. ¿Ahora sí? ¿Cuánto sería? Ah, sí, pues son 11. La del medio. Oh, perdón. Ya, 11. Perdón, era un 11. Y ese número es el número de... El 12 cambia en 2, el 7 cambia en 8, ¿cierto? Porque le pasa el 1 ahí. El 11 queda en 1, el 3 queda en 4. 24.182, ¿ok? ¿Ya la calculadora lo hizo? ¿Sí? 24.182. ¿Está bien? Y de nuevo, si yo quiero chequear por qué funciona, es una doble distribución donde me van a quedar, si se fijan, eso corresponde a 3 términos, 100 más 10 más 3. Y el otro a 200 más 10 más 14. Son 3 contra 3 términos, son 9 términos, ¿cierto? ¿Y cuántos términos tengo acá multiplicándose? En total son 9. ¿Sí? Porque estoy 3 contra 3, ¿cierto? Entonces ahí uno ve que va produciendo. Uno ve que se ensambla todo de la manera correcta y que el método funciona. ¿Ya? Hay solo una cosa extra que hay que explicar, es cuando un dígito es 0, porque ahí uno tiende a confundirse, qué es lo que tiene que hacer. Si un dígito es 0, uno tiene que... lo vamos a hacer. Lo mismo, 103 por 212. ¿Ya? Entonces el 103 yo lo represento como 100. Bueno, aquí hay gente que... esto no me quedó. Lo ideal es hacerlo en 45 grados. Hay gente que... Hay distintas formas de representar el 0, pero hay que acordarse que aquí deberían ir... Esto representa la centena y aquí deberían ir las decenas, ¿cierto? Pero no va nada en realidad. Pero no hay que olvidarse... No puedo llegar y poner el 3 ahí, porque lo que estaría representando sería el 130. El 130 y algo, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta hacer lo siguiente. Voy a hacer líneas punteadas para acordarme de que ahí debiera ir algo, pero corresponde a que no vaya nada. Y entonces el 3 lo coloco acá abajo. ¿Está bien? Y el 212 es lo mismo. 2,
Ahora, aquí no hay problema. 1 y me quedó mal regulado, ¿se dan cuenta? No me quedó a la buena altura. No hay error, simplemente quiero que me quede esto. No, está bien, está bien. Estaba bien. Que esta línea no la he hecho bien. No, está bien. Esto tiene que quedar a la misma altura de esto, estos tres a la misma altura, estos dos a la misma altura y esa a la misma altura. Pero eso no tiene nada. Fíjense, aquí ¿cuántos puntos de intersección hay? 2. Entonces colocamos un 2. Aquí ¿cuántos puntos de intersección hay? Esto no representa nada, simplemente lo hice para acordarme de que aquí tenía que llenar el espacio. Entonces es un punto, no son 3, estos no son puntos de intersección, me olvido de ello. Es 1. 8, ¿cierto? Ese no existe. Serían 6 y 2, 8. 3 y 6. ¿Cuánto sería entonces eso? 21.836. ¿Ok? Y de nuevo, uno lo que está haciendo es una doble distribución. Y cuando uno dice que aquí hay puntos de intersección pero no lo suma es porque está multiplicando por 0. ¿Cierto? Que es el dígito que corre. Bien. Como les decía, este método era conocido desde hace mucho tiempo y hoy en día ha sido reintroducido en las escuelas en Japón y en otros países. Es un método bien bonito y que a mí me encanta porque de alguna manera a uno lo hace operar y al mismo tiempo visualizar y entender qué es lo que está haciendo. No solamente operar, ¿okay? No solamente calcular un resultado, ver una multiplicación como algo que me dan 2 factores y tengo que entregar el producto, sino que ver cómo se están ensamblando los números. Porque al final de cuentas la matemática es eso, ¿cierto? Entender los patrones más que operar con ellos. Este sistema se le llama el sistema japonés. Por alguna razón en YouTube le llaman el método Maya. No tengo idea por qué. Al parecer alguien viralizó un video en Latinoamérica y le puso el método Maya y tuvo no sé cuántas compartidas en YouTube y le llamaron así. Pero yo investigué, digamos, contacté a gente que sabe y la verdad es que no hay ningún indicio de que los mayas hayan llegado a un sistema de multiplicación así. En primer lugar porque los mayas numeraban de otra manera. Así que no debe tener mucho sentido. Y la verdad es que es un método más bien hindú. Hay otro método que anda dando vueltas en la escuela y que se ha vuelto un poco más popular, y esto me lo contó un profesor que le hice clase en el MEM, que es el método que ocupan en China, y me lo contó este profesor porque me dijo, le llegaron alumnos de Haití que llegan con un método de multiplicar en grilla. ¿Lo han visto? Que es igual al de nosotros, salvo con que no hacen reserva. Entonces esto lo voy a hacer rápidamente. Entonces, la verdad es que es equivalente al método que nosotros usamos, salvo que tienen esto de que evitan el estar colocando reserva y estar operando con la reserva en cada paso. ¿Ok? Miren, si nosotros hacemos 23 por 47, nosotros aprendimos a hacerlo así. 7 por 3, 21, 2, 7 por 2, 14, 16. Después corremos porque estamos multiplicando por una decena. 4 por 3, 12, 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, 1, 8, 1081. ¿Ok? Un poco largo, ¿cierto? Lo que se hace es lo siguiente. Yo coloco el 23 y acá el 41. Que yo le sumo 6 y me quedan 47. Que lo tengo aquí en 41, entonces. Es que quise colocarle más reserva, por eso. ¿Está claro? Entonces, se hace lo siguiente. Voy a tirar las diagonales de los cuadraditos y esta la extiendo. Y voy multiplicando y colocando la reserva en las casillas. Por ejemplo, 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. 7 por 3, 21. 7 por 2, 14. ¿Cierto? Y ya. 4 por 3, 12. Entonces coloco la unidad abajo y si hay decena arriba.
2 por 4, 8. Coloco la unidad abajo, no hay decena, coloco un 0. O si quiero no coloco nada, no se va a sumar nada. 7 por 3, 21, unidad decena. 7 por 2, 14, unidad decena. ¿Está claro? Y ahora suman en diagonal. Las cosas se acoplaron a lo largo de estas diagonales. Para esto los cuadernos cuadriculados son una maravilla. 1, ¿cierto? 2 y 2, 4 y 4, 8. 8, 1, 9 y 9, 10. 10 significa 0 y 1 de reserva que se suma con el 0, queda 1. 1081. ¿Está claro? El método, si ustedes se fijan, no es que haya algo novedoso. Es exactamente el mismo que nosotros utilizamos, salvo que evitan estar trabajando permanentemente con la reserva, colocan todo el problema de la reserva, lo pasan al final. Con este sistema en que todo se acopla, las decenas se acoplan con las unidades que vienen en el paso siguiente. ¿Está claro? O sea, conceptualmente es lo mismo que nosotros hacemos, que se opera de una manera diferente y esto es súper práctico y es súper bonito. De hecho, yo creo que es el sistema más útil. Hasta donde yo entiendo, este es el método que se enseña en la escuela en China. ¿Ok? Como les decía, me parece interesante que lo sepan porque a unos profesores llegaron alumnos haitianos multiplicando así. Entonces, y él no sabía, entonces me llegó preguntando y todo, ahora entiendo. Y la verdad es que no hay que cambiar este método. Este método es tan válido como el de nosotros y de hecho yo creo que es un poco mejor. Ya, para concluir les voy a mostrar otro método que es conceptualmente totalmente diferente y que es mágico el hecho de que funcione y que más interesante aún el hecho de que haya sido conocido incluso antes que estos métodos. Entonces, yo traigo una preparada acá, no me vaya a equivocar. 225 por 17. Les voy a enseñar cómo multiplicaban esto, o con un método parecido, en el antiguo Egipto, incluso antes, en Etiopía, en la Etiopía milenaria. De hecho, siguen multiplicando así hasta el día de hoy en la escuela. ¿Ok? La gracia de este método, lo único que necesito saber es multiplicar por 2 y dividir por 2. Eso es fácil, ¿cierto? Eso es algo que los egipcios hacían mucho. Los egipcios no tenían una concepción cabal de todas las fracciones, pero sí de la diádica en cierto sentido. Ok. Vamos a lo concreto. Lo que voy a hacer es que en el lado izquierdo voy a ir dividiendo por 2 y en el lado derecho multiplicando por 2. Bueno, voy a dividir por 2 cuando puedo. El 225 no lo puedo dividir por 2. Pero el 224 sí. Es decir, lo puedo dividir, pero me va a dar el resto. ¿Cuánto es 224 dividido por 2? 112. Ya, y el 17 por 2, 34. ¿Cierto? 112 dividido por 2. 56. 34 por 2. 68. 56 dividido por 2 sería 28, ¿no? 68 por 2, 136, ¿está bien? 28 dividido por 2, 14, esto me va a quedar largo. 136 por 2, 272. 14 dividido por 2, no lo hice de la manera más simple, pero en fin. 7 y 272 por 2. 7 no lo puedo dividir, pero el 3 sí, el 6 sí, me quedan 3. Sería 8, 8, 10. Y el 3 no puedo, pero el 2 sí, y el 2 me queda en 1. Y el 1088 pasa a ser 2176, ¿cierto? Elegí un ejemplo que no es bueno porque es un poco largo, pero en fin. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo voy a sumar. Pero la regla dice que si aquí hay un impar, entonces este lo voy a sumar. Si aquí hay un par, me olvido de este. Aquí hay par, me olvido de este. Le voy a poner una cruz. Voy a poner una cruz. Le voy a poner una cruz. Cruz, porque aquí hay pares. Aquí hay impar, ¿cierto? Lo sumo, lo sumo, lo sumo. Quiero que sumen
17, 544, 1088 y 2176. Hagámoslo. 10, 25, 3 y 4, 7, 7 y 7, 14 y 8, 22, 2, 5 y 2, 7 y 1, 8, 3825. ¿Sí? Y ahora hagan la multiplicación con calculadora, 225 por 17. Da eso. ¿Okay? ¿Está claro el método, cierto? Los que estaban emparejados con uno par al lado. No los dos. Es solo lo que va a la izquierda. Esto es par, entonces eso lo elimino. Esto es par, entonces eso lo elimino. Esto es par, lo elimino. Esto es par, lo elimino. Todos estos son impares, entonces estos los mantengo. Ese impar lo mantengo. ¿Está claro? Fíjense que este es un sistema que no es simétrico, es como el sistema nuestro. Porque si en vez de multiplicar 225 por 17, hago algo que era mejor, de hecho, que multiplicar 17 por 225, se procede de manera diferente, ¿cierto? Hagamos el 17 por 225. De hecho, esto va a ser más corto. Miren, vamos con la regla. 17 no lo puedo dividir por 2, el 16 sí. 8, ¿cierto? ¿Está claro? Y el 225 por 2 sería 450, ¿no? El 8, 4 y el 450 va a 900. El 4 va al 2 y el 900 va a 1008. 1 y va a 3600. ¿Sí? Ya. Y ahora la regla me dice que como este es par, este yo lo elimino, este es par, lo elimino, este es par, lo elimino, y solo sumo las entradas correspondientes a los impares, ¿cierto? 3600 más 225, ¿cuánto es? 3825, el mismo resultado. ¿Está claro? Tengo hasta las 3, ¿cuánto? 3:15. 3:30. Ah, ya. Es asombroso que esto resulte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes conocían este método? ¿Nadie? Ya. Esto es como orgullo nacional etíope. Hay videos en YouTube, lo van a ver, con la multiplicación etíope, y van a ver ahí gente orgullosa, así, nacionalista. Esto es nuestro orgullo. Entonces, Etiopía tiene como dos orgullos, ¿cierto? El método de multiplicación y el hecho de no haber sido colonizado, porque hicieron la guerra contra los italianos y la ganaron. Y nunca fueron colonizados por los europeos. Y el método de multiplicación, y hasta el día de hoy lo enseñan en la escuela. Ahora, ¿por qué este método funciona? Estamos dividiendo por 2 y multiplicando por 2. Entonces, esto es un método esencialmente binario. Tiene que ver con la expresión binaria de los números. No están pensando los números como lo pensamos nosotros decimalmente. De hecho, si ustedes piensan, esta es notación de los números árabes. ¿Ah? O sea, ellos este sistema no lo iban a hacer anotando como nosotros anotamos, pero el proceso mental de multiplicar por 2 y dividir por 2 sí lo podían hacer, ¿cierto? O sea, ellos jamás hubieran escrito una tableta así porque eso digamos, estos guarismos ellos no los tenían. ¿Ah? Ellos anotaban de una manera diferente. ¿Han pensado cómo multiplicar los griegos así? 5 por 3. 5 por 3, ¿qué hacían? La notación sirve, o sea, es útil. Ya, miren, lo que está pasando es lo siguiente. Lo voy a explicar someramente y si me alcanza el tiempo voy a explicar así formalmente exactamente lo que está pasando. Yo lo que estoy sumando aquí es 17, 544, 1088 y 2176, ¿cierto? Ahora, el 17 es 17 por 1, ¿cierto? Y yo después dije que iba a multiplicar por 2 en cada etapa. Entonces aquí yo tengo un 17 por 2. Aquí yo tengo un 17 por... No, multipliqué por 2 de nuevo. Sería un 17 por 4. 17 por 8. 17 por 16. 17 por 32. 64. 128.
¿Está claro? ¿Y qué es lo que yo estoy sumando? Estoy sumando el 17 por 1, el 17 por 32, el 17 por 64 y el 17 por 128. ¿Ok? 17 por 1, que me gusta escribir el 1 como 2 a la 0, ¿ya? Simplemente porque soy ñoño, ¿ya? El 17 por 32, que me gusta escribirlo como 2 a la 5. 2 a la 6, el 17 por 64. Y el 17 por 128 es 17 por 2 a la 7. ¿Cierto? Entonces, yo digo que esa suma es igual a 17 por 2, 25. ¿Ok? Pero esta suma evidentemente se puede factorizar por 17 y me queda 2 a la 0 más 2 a la 5 más 2 a la 6 más 2 a la 7. ¿Cierto? Que esto corresponde a 1 más 32 más 64 más 128. Quiero que me digan ahora, los que tienen calculadora a mano, ¿cuánto es 1 más 32 más 64 más 128? Es exactamente igual a 225. ¿Okay? Y acá pasa una cosa análoga, salvo que el otro factor es el que se descompone. Aquí yo tengo 225 por 1 y 225 por 16, ¿cierto? Entonces tengo, lo que estoy haciendo es 225 por 1 más 225 por 16. ¿Está claro? Que es 225 factor de 1 más 16. Y eso es 17 escrito binariamente, como suma de potencias de 2, ¿cierto? 2 a la 0 más 2 a la 4, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces esto es un proceso mágico porque me está haciendo dos cosas simultáneamente. Me está escribiendo un factor en notación binaria y me lo está operando de esa manera contra el segundo factor. Me lo está distribuyendo. Y eso es lo que está haciendo. Es esencialmente lo mismo que nosotros hacemos, pero como en nuestra notación ya viene incorporada el hecho que es decimal, nosotros distribuimos de acuerdo a potencias de 10. ¿Ah? Ellos toman un sistema, olvídense que estos números los anotamos así. ¿Ah? Una cosa son los números y otra cómo los anotamos. Toman un número y lo empiezan a dividir por 2, porque lo transforman en sumas de potencias de 2. Y esas sumas de potencia 2 las distribuyen contra el otro factor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos conocen las notaciones binarias de los números? Escribir un número como suma de potencia 2. ¿Ya? Vamos a recordar eso, porque lo que está por detrás es exactamente eso. Que a lo largo de esta tablita yo recupero la notación binaria, o por lo menos recupero cada número como suma de potencia 2. En realidad no cada número. Yo estoy escribiendo como suma de potencia 2 el factor de la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué sumamos solamente los que son impares? Ah, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que tiene que ver con la notación binaria y eso. ¿Qué significa? Mira, antes de una notación, les voy a explicar, lo que queremos hacer es simplemente escribir cualquier número como suma de potencias de 2. A ver, esto es porque nosotros hay que tratar de separar lo que es el número de lo que es la notación. Nosotros instintivamente escribimos cualquier número como suma de potencias de 10. Viene incorporado en nuestra notación. Si yo escribo 137, significa que tengo 10 a la 2 más 3 veces 10 a la 1 más 7 veces 10 a la 0. Ahora yo quiero escribirlo de una manera donde me aparezcan potencias de 2. Obviamente si quiero una notación no redundante no voy a aceptar que me coloque 3 veces 2 a la cuarta, porque 3 veces 2 a la cuarta es una vez 2 a la quinta más una vez 2 a la cuarta, ¿cierto? Entonces yo voy a considerar que yo tengo o la potencia de 2 o no la tengo, pero no tener ni 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces, porque eso se pasan a potencias mayores. ¿Está claro? Igual que con las potencias de 10, yo no escribo como dígito el 15. El dígito es 5 y el 1 pasa a la unidad correspondiente más arriba, ¿cierto? Entonces, miren, para concretizar, el 1 es 1, el 2 es 2, estos dos son potencia 2. El 3 es 1 más 2, el 4 es 4, es potencia 2. El 5 es 4 más 1, ¿cierto? Lo voy a escribir así, 1 más 4. El 6, ¿cómo se escribe como potencia 2?
sería 2 más 4, ¿cierto? El 7, 1 más 2 más 4. El 8 es 8, potencia 2. El 9, 1 más 8. El 10, 2 más 8. Y todas estas expresiones son únicas. Yo no puedo escribir de otra manera un número como suma de potencias de 2 distintas. Después el 11, ¿cómo sería? 1 más 2 más 8, ¿cierto? El 12, 4 más 8. 13, 1 más 4 más 8. Quiero llegar hasta el 15. 14 es 2 más 4 más 8, ¿cierto? Y el 15 es 1 más 2 más 4 más 8. Aquí se me juntan todas las potencias de 2, ¿cierto? Y ahora el que viene es la potencia de 2 sucesiva. ¿Cierto? Ustedes conocen esa fórmula. Si yo sumo 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más hasta cierta potencia de 2, esa suma, si yo le agrego 1, me queda la potencia de 2 que viene. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a esto le sumo 1, el 1 con el 1 se me junta, queda un 2. El 2 se me junta con el 2, queda un 4. El 4 se me junta con el 4, queda un 8. El 8 se me junta con el 8, queda un 16. Paso a la siguiente. ¿Cierto? Entonces, la suma de las potencias de 2 hasta cierto número es la potencia de 2 que viene menos 1. Que es una fórmula que uno también la puede ver como una progresión geométrica, ¿cierto? Pero que aquí es evidente. Bueno, esa es la misma fórmula de por qué en nuestra notación decimal, después de un 99999, viene un 1 con puro 0. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora el punto es el siguiente. Yo fui escribiendo los números, pero si yo les doy un número como el... ¿Cuál era el que teníamos de factor? El 225. Y yo les digo, ya, escríbeme el 225 como suma de potencia de 2. Yo no voy a empezar a hacer esto hasta llegar al 225, ¿cierto? ¿Está claro? O bueno, si tengo paciencia, sí, pero no, yo no lo haría. ¿Ok? Entonces, tengo que encontrar una manera de hacerlo. Y la verdad es que la manera de hacerlo es exactamente la misma manera que nosotros tenemos para anotar. Voy a tomar el 225 y lo voy a pensar como lo pensamos nosotros. Esto es 2 por 100 más 2 por 10 más 5. ¿Cierto? ¿Cómo yo identifico la unidad en el 225? Yo digo, bueno, el último dígito ya, pero no queremos eso. Porque nuestra notación está en base 10, después queremos hacer algo que sea análogo en base 2. ¿Cómo yo identifico el 5? Si yo tomo esta expresión que es igual a esto y lo divido por 10, esto es divisible por 10 y esto es divisible por 10. Pero hay un resto. El resto corresponde al último dígito, ¿cierto? Entonces, 225 dividido por 10 es igual a ¿cuánto? Y resto ¿cuánto? Resto 5 y es igual a 22. ¿Cierto? Ahora, este 2, voy a cambiar, ¿puedo cambiar el número para que no se confunda el rol de un 2 y del otro 2? ¿Ya? Voy a hacer eso. Ahora yo quiero identificar el 2 que está en la decena, en el número original. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tomo el resultado del primer paso y lo divido por 10. ¿Cierto? En el primer paso el resultado me olvidaba de esto. Y ahora me queda eso y lo divido por 10. Cuando yo divido por 10 me va a aparecer este número. ¿Cierto? Entonces tomo el 32, lo divido por 10 y me da cociente 3 y resto 2. ¿Cierto? El resto es el segundo dígito. Y después me queda 3, 3 lo divido por 10, me da 0 y resto 3. El 3 es el primer dígito. ¿Ok? Lo voy a escribir simplemente porque quiero completar el proceso.
¿Está bien? Y eso me está haciendo algo que es tautológico. Me está diciendo que 325 es igual a 325. ¿Está claro? ¿Sí? Pero simplemente quería repensarlo. Porque ahora, en lugar de dividir por 10, si queremos escribir algo como suma de potencias de 2, lo vamos a ir dividiendo sistemáticamente por 2. ¿Está claro? Hagamos el proceso y ahora vamos a volver al 225 original. ¿Ya? $225. Lo quiero igual a algo. Vamos haciéndolo con calma. 225 dividido por 2. Me da un resultado y me da un cociente, un resto. El resto va a ser 0 o 1, ¿cierto? ¿Sí? En este caso es 1 porque el número es impar. Un resto 1. Y aquí me da, ¿cuánto? 224 sería 22, 11, 114, ¿no? 112, perdón, 112. María. A esta hora podría ser 114. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Significa que el primer dígito, cuando yo lo escribo como suma de potencia 2, va a ser un 1, no va a ser un 0. El resto puede ser 1 o 0. Antes podía ser 0, 1, 2, 3, hasta 9, ¿cierto? Ahora va a ser 0 o 1. Ahora, dígito, no quiero enredarme con notación, simplemente voy a decir que 2 a la 0 va a tener que aparecer porque aquí hay un 1. Después tomo el 112 y lo divido por 2. Me da resto 0 y cociente, ¿cuánto? 56. Significa, antes había un 2 a la 0, pero que como aquí no me queda nada de resto, no va a haber 2 a la 1. Vamos a tener que esperar. 56 dividido por 2. 28. No va a haber 2 a la 2. 28 dividido por 2. 14, ¿cierto? No va a haber 2 a la 3. ¿Está claro? Seguimos. 14 dividido por 2. 7. No va a haber 2 a la 4. Voy a seguir por acá abajo. 7 dividido por 2. 3 y sobra 1. Va a haber un 2 a la 5. Lo voy a ir escribiendo ya. 2 a la 0 más 2 a la 5. ¿Está claro? 3 dividido por 2. 1, resto 1. Va a haber un 2 a la 6. ¿Y se acuerdan que en el caso anterior lo hicimos hasta que llegáramos a cociente 0, ¿cierto? Entonces aquí hay que hacerlo una vez más. Tenemos 1 dividido por 2, ¿cierto? 1 dividido por 2 me da cociente 0 y resto 1. Y ahí se acaba, cuando saco cociente 0. Entonces eso significa que va a haber un 2 a la 7. Y eso era exactamente lo que habíamos hecho antes. Era 1 más 32 más 64 más 128. Eso es 225. ¿Ah? Es repensar lo que nosotros sabemos hacer en base 10, repensarlo en base 2. ¿Okay? O repensarlo binariamente. Y si se fijan, cuando yo hice la multiplicación de 225 por 17, este proceso yo lo fui ejecutando al lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Yo lo que hice fue tomar el 225 y dije, lo divido por 2 si puedo, si no le resto 1 y lo divido por 2, me da el 112, y aquí me da el 56, y aquí me da el 28, y después me da el 14, y aquí me da el 7, y aquí me da el 3, y después el 1, ¿cierto? Y después yo, ¿qué es lo que dije? Bueno, iba encontrando los valores acá, pero yo decía que este era el 17 por 2, era el 34, 68, 136, 272, me corrigen si me equivoco, por favor. 1088, 2176, ¿sí? Ya. Yo lo que dije es lo siguiente.
yo voy a considerar este y este. Y este no, ese no, ese no y ese no. ¿Por qué? Porque estos corresponden a los números pares a este lado, ¿cierto? Que son justamente las que en ese proceso me van dando restos cero. ¿Ah? Y por lo tanto no me hacen aparecer la potencia de 2 respectiva. Entonces cuando yo hago la distribución, no va a aparecer el 2 a la 1 y el 2 a la 2 y el 2 a la 3 y el 2 a la 4 multiplicando al 17, ¿cierto? Entonces esto yo me tengo que olvidar de esto. Este es el 2 a la 1 por 17, 2 a la 2 por 17, 2 a la 3 por 17, 2 a la 4 por 17. Lo olvido. Pero el 2 a la 5 sí. Está acá. 2 a la 5 por 17, 2 a la 6 por 17, 2 a la 7 por 17. ¿Está claro? Entonces es un proceso intrínsecamente binario. ¿Ok? Es un proceso donde tomo un número, lo que está haciendo en el lado izquierdo, sin hacerlo explícitamente, es transformar el número a su notación binaria, o por lo menos pensarlo como suma de potencia de 2, y eso distribuirlo con respecto al segundo factor. ¿Ok? Después yo solamente tomo la suma, y como les decía, basta con que yo sepa multiplicar y dividir por 2, yo sé ejecutar esta multiplicación. ¿Está claro? Bien. Estoy en la hora, así que lo voy a dejar hasta acá, a menos que haya alguna pregunta. ¿No hay pregunta?